Crisis de semiconductores, crisis geopolítica, posible guerra en Taiwán. Pero ¿qué rayos está pasando en Taiwán? ¿Qué es realmente Taiwán y cómo esto está afectando a la economía global? Si quieren saberlo, quédense para este primer video del canal de la economía ¿Cómo es? Bueno, no sé si muchos de ustedes conocen Taiwán, pero Taiwán es una pequeña isla situada en el Océano Pacífico, cerca de la costa este de la República Popular de China. Y es muy importante saber la diferencia entre la República Popular de China y la República de China, ya que la República de China es el segundo nombre que le damos a Taiwán. Y veremos pronto por qué. Otra pregunta interesante que se puede hacer sobre Taiwán es que cómo es posible que un territorio que tenga su propio gobierno, su propio presidente, su propia fuerza militar, su propia economía, siga siendo nada más reconocido por solo 14 países del mundo. Y aparte, si nos podemos dar cuenta, es que estos 14 países son puras islas chiquitas alrededor del mundo. Y entonces, ¿cómo es posible que esta pequeña isla que esté en el Océano Pacífico esté tan representada en los medios de comunicación? Para eso vamos a responder a una pregunta, y es ¿cómo la situación actual de Taiwán amenaza la economía global? Por eso es que en una primera parte vamos a ver qué está pasando en Taiwán a nivel geopolítico. Taiwán es un país que tiene unas tensiones geopolíticas enormes hoy en día. Pero ¿de dónde viene todo esto? Para eso nos tenemos que regresar bastante en el tiempo. Tenemos que regresar a la época en donde Taiwán seguía siendo parte del imperio japonés. Como lo pueden ver en el mapa, Taiwán es esta pequeña isla al lado de China. Y este es el territorio del que estamos hablando. Y al principio este estaba gobernado por Japón. Y esto es importante nada más porque Japón fue el que empezó a industrializar este pequeño territorio. Y esto fue muy benéfico para Taiwán en su futuro en la economía. Mientras tanto, China, que es este gran territorio, era gobernado por el Imperio Qing. Claro, hasta 1912 en la Revolución, en donde el Imperio Qing se volvió la República de Taiwán. Y por eso es que pueden ver que tienen la bandera de Taiwán. Hasta ahora todo iba bien. El territorio chino era de la República de China. Mientras tanto, el territorio de Taiwán seguía perteneciendo a los japoneses. Claro, hasta 1945, porque ahí se acabó la Segunda Guerra Mundial. Y como lo saben muy bien, Japón perdió esa guerra. Perdiendo esa guerra, Japón tuvo que deliberarse de alguno de sus territorios, de los cuales uno fue, obviamente ya lo saben, Taiwán. Es por eso que en 1945 la República de China integró Taiwán a su territorio, aparte de él, que ya era de origen, que era toda la China. Esta gran República de China, que comportaba todo el territorio chino y el territorio de Taiwán, no duró mucho, porque en 1949 llegó Mao Zedong al poder. Con la llegada de Mao Zedong, el comunismo se esparció muchísimo en China y provocó bastantes conflictos políticos dentro de China. Pero sin embargo, el comunismo tomó el poder y Mao Zedong se quedó con todo el territorio chino, haciendo que los partidos nacionalistas tuvieron que refugiarse hacia las costas del este de la República Popular de China. Y es por eso que tuvieron que emigrar a diferentes pequeñas islas alrededor de la costa este china. Y es por eso que la mayoría de los partidos políticos nacionalistas de la República de China se refugiaron en Taiwán, así separando estos dos lugares. De un lado, la República Popular de China, con el comunismo y al frente Mao Zedong, mientras que en Taiwán se quedaron todos los partidos nacionalistas, y es por eso que hoy en día Taiwán se le conoce como República de China. Mientras que en la República Popular de China se estaba esparciendo el comunismo, los nacionalistas en Taiwán decidieron optar por el capitalismo, desarrollando así aún más la industrialización en el territorio taiwanés. Estos dos territorios, que tenían ideologías políticas y económicas diferentes, se llevaban bien, ya que no tenían ninguna intención de separarse el uno del otro. Los problemas llegaron cuando en 1992 se instauró la democracia en la República de China, es decir, Taiwán, ya que poco a poco en los años 2000
el Partido Progresista Democrático llegó al poder. Y ahí fue cuando todo empezó a complicarse, ya que este partido era el primer partido en decretar que Taiwán quería ser completamente independiente de la República Popular de China. Obviamente esto no le causó ninguna gracia a la República Popular de China, ya que seguían reclamando que los territorios en donde se situaban los partidos nacionalistas seguían siendo parte de la República Popular de China. Pero Taiwán, al no respetar esto, hizo que la República Popular de China tomara iniciativas militares para reconquistar estos territorios, como Hong Kong de una parte y Taiwán de otra. Obviamente la situación de Hong Kong es mucho más diferente, pero aún así el gobierno de Xi Jinping últimamente ha reforzado un montón la seguridad para Hong Kong, haciendo más complicada la libertad de expresión en estos territorios. Claro, frente a eso, Taiwán tuvo todavía más ganas de independizarse, y es un poco un efecto recíproco entre estos dos territorios. Hoy en día, por eso Xi Jinping ha aumentado enormemente las excursiones militares hacia la isla de Taiwán. Y algo más importante saber es que la República Popular de China tiene pensado ir a la guerra contra Taiwán. Y obviamente si comparamos el ejército militar entre la República Popular de China y Taiwán, obviamente China es mucho más potente. Sin embargo, hay un pequeño problema, y yo creo que ya lo adivinaron, es Estados Unidos. Obviamente Estados Unidos siempre está en algún lugar del conflicto. Y lo que pasa es que, como lo dijo Biden, Estados Unidos está listo a defender a toda costa Taiwán. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué? Pues quiero que recuerden que en los años 1970-1980 la Guerra Fría estaba en su pleno esplendor. Y es por eso que en 1975 Estados Unidos firmó una ley diciendo que iba a defender a Taiwán de cualquier ataque comunista, a fin de preservar el capitalismo en Taiwán. Por eso se dice que Taiwán podría ser un poco el terreno de guerra entre China y Estados Unidos, ya que hasta hoy en día China y Estados Unidos se siguen haciendo un montón de competencia comercial. Sin embargo, esta guerra ya no se trata tanto de una ideología política o económica, sino que hoy en día también hay otros factores económicos muy importantes que se tienen que tomar en cuenta en esta crisis. El primer problema económico que se tiene que tomar muy en cuenta es el espacio marítimo de Taiwán. Y tal vez se preguntarán por qué el espacio marítimo de Taiwán es tan importante. Pues les digo que en el estrecho de Taiwán, más del 50% de los portacontenedores del mundo pasan por este mismo estrecho. ¿Y qué pasa? Es que los ejercicios militares que envía China hacia Taiwán, tanto como aviones militares o barcos militares que pasan las aguas territoriales o bien el espacio aéreo de Taiwán, hace que este estrecho de Taiwán sea inoperable para cualquier barco, porque el riesgo de derrumbe de estos portacontenedores es muy alto y ninguna aseguradora quiere aceptar ese riesgo, ya que costaría millones de dólares volver a pagar todo. Y obviamente esta parálisis del estrecho de Taiwán afecta más que nada a Japón y a Corea del Sur por el transporte de gas natural, pero también afecta enormemente al resto del mundo, ya que por aquí pasan una enorme parte de todos los productos vendidos de China hasta el resto del mundo. Y les recuerdo que China es el mayor exportador de bienes en todo el mundo. Y el monto de todos estos bienes juntos en 2020 fue de más de 2.590.200 millones de dólares. Para que se den cuenta, aquí les dejo el número en pantalla. Por otro lado, se tiene que hablar de la crisis de semiconductores. Ya con la crisis del COVID y la crisis ucraniana han hecho que los semiconductores sean muy raros en este momento. Sin embargo, los semiconductores son uno de los artefactos más utilizados en la economía actual, ya que se utiliza para absolutamente todo lo que puedan pensar. Los chips
dentro de los automóviles, los chips dentro de un refrigerador, de lo que quieran, de un teléfono, de lo que sea, todo utiliza semiconductores. ¿Y por qué les digo esto? Porque como ven en pantalla en el gráfico, TSMC es una compañía taiwanesa y como pueden ver representa el 54% de la cuota de mercado de los fabricantes de semiconductores. Y no solo eso, sino que esta misma compañía también tiene el 92% de los chips menores de 10 nanómetros, que cada vez son más utilizados. Y esto también es una de las razones por la cual tanto como Estados Unidos y China están muy interesados, ya que China solo posee el 17% de la fabricación de estos semiconductores y Estados Unidos nada más el 12%, y mientras que Europa solo el 10%. Estos ejercicios militares que provienen de la República Popular de China hacia Taiwán están deteniendo todo este tráfico y retrasando cada vez más la llegada de estos semiconductores, por lo cual una gran cantidad de compañías están en un problema muy grande, tales como algunas empresas automovilísticas. Aparte de esto, aunque para China sea interesante conseguir esta producción de semiconductores, va a ser muy complicado invadir Taiwán, ya que si China intenta invadir Taiwán, como lo explicó el CEO de TSMC, Mark Liu, su empresa dejaría de producir cualquier tipo de semiconductor, y esto sería un desastre económico mundial. Y bueno, para concluir todo esto, podemos decir que estas tensiones geopolíticas entre China y Taiwán empeoran cada día, y más que nada por el gobierno de Xi Jinping, que hace tanta presión sobre el territorio taiwanés. Aún así, creo que una posible guerra en Taiwán desataría demasiado desastre económico y militar. Si China se enfrenta a Estados Unidos en el territorio de Taiwán, creo que sería muy malo, no solo para China, pero también para todo el mundo. Sin embargo, la situación sigue siendo muy preocupante y quiero que me digas en los comentarios cómo se podría resolver este problema. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video. Si les gustó el video, por favor no olviden suscribirse, dejar su like y por aquí les dejo otro video para que sigan viendo más contenido. ¡Hasta luego!